Hola, bueno, en la clase de hoy de física mecánica vamos a ver tres casos particulares, ¿cierto? De la dinámica circular. Vamos a iniciar por el péndulo simple, vamos a pasar por el péndulo cónico y pues por último vamos a terminar con el peralte. Entonces, para describir toda esta situación voy a considerar un ligero experimento. Este ligero experimento pues va a consistir de esta cuerda y pues a esta cuerda le he conectado pues, cualquier cuerpo de masa M, ¿cierto? En este caso pues le conecté mi navaja, listo. Ahí no estoy haciendo pues nada extraño, ¿cierto? Y los parámetros pues que yo tengo en este caso a controlar, parámetros externos, recuerden que todo lo escribimos en términos de los parámetros externos, pues van a ser la longitud de la cuerda. Esta cuerda pues mide una distancia L, no sé cuánto mide, digamos 1 metro. Y pues la masa que tenga pues el objeto, ¿cierto? Y hay varias consideraciones a hacer. Vamos a suponer que el cuerpo que está conectado a la cuerda es mucho más masivo que la cuerda en cuestión, o sea que yo puedo despreciar la masa de la cuerda frente a la masa del objeto, es que va a oscilar. Y pues vamos a suponer que el valor de la gravedad es siempre el mismo, ¿cierto? Estamos en la Tierra, estamos en Medellín, o sea que el valor de la gravedad es 9,76 metros sobre segundo cuadrado. Es un valor estándar, o sea que todas las cantidades que nosotros determinemos para el sistema péndulo simple, que es con el cual voy a empezar, pues tienen que estar determinados en términos de la longitud, en términos de la masa y en términos del valor de la gravedad. Y vamos a agregar un tercer valor, ¿cierto? Que va a ser el valor angular inicial. Listo, ya vamos a mostrarlo. ¿En qué consiste el experimento? Entonces yo tengo, pues como ya se los dije, la cuerda está conectada a la masa y pues nada, ¿cierto? Si este punto, si mi mano izquierda es un punto estático, este punto de acá es un punto estático, pues mi sistema en principio no debería desplazarse, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo cojo mi sistema y lo saco de la posición de equilibrio? Pues va a haber una línea punteada vertical. O sea que si yo saco este sistema de la posición de equilibrio, pues ¿qué debería esperar? Yo debería esperar que este sistema oscile, ¿cierto? O sea que se va a mover desde la derecha hacia la izquierda y desde la izquierda hacia la derecha y viceversa, ¿cierto? En mi caso, ¿cierto? Desde la derecha hacia la izquierda y desde la izquierda hacia la derecha. Veámoslo bien, o sea que si yo lo saco de la posición de equilibrio, línea vertical imaginaria, ¿cierto? Que pasa por este punto donde empieza mi mano izquierda, pues yo voy a tener que mi sistema pues va a oscilar. ¿Listo? Y lo mismo pasa si yo lo hago con la mano derecha, ¿cierto? Y lo saco de la posición de equilibrio, pues desde el otro lado. Este sistema es totalmente simétrico. Entonces yo veo que mi sistema sigue oscilando. ¿Y qué es lo curioso acá? ¿Qué empiezo a notar? Pues yo empiezo a notar que el valor de oscilación original, si yo libero este cuerpo de masa M, digamos formando un ángulo θ con respecto a la línea vertical, un ángulo θ determinado, pues si yo lo libero con ese valor de ángulo θ, pues yo qué espero cuando mi cuerpo vaya al otro lado. Pues yo espero que cuando mi cuerpo vaya al otro lado, pues se dé el mismo valor angular, ¿cierto? θ con respecto a la horizontal. Y adicional a eso, pues yo desde la experiencia, ¿cierto? Este experimento, pues yo qué veo. Yo veo que mi sistema, a medida que está describiendo esta trayectoria, digamos circular, una porción de trayectoria circular, pues va a tener puntos críticos, puntos de interés. Cuando yo libero mi sistema, ¿cierto? La velocidad ahí vale cero. Eso quiere decir que ahí la aceleración tangencial tiene un valor determinado. Cuando está en el punto más bajo, yo veo que su velocidad es máxima. Ahí la aceleración tangencial tiene cierto valor. Y cuando la masa sube a su punto más alto, pues de nuevo la velocidad pues va a tender a cero, ¿cierto? Y cuando llega justo al punto de máxima altura, pues la velocidad ahí vale cero. Y de nuevo, cuando el sistema se devuelve, pues la situación vuelve a repetirse. Aquí hay unas consideraciones ahí sobre la aceleración tangencial, la aceleración centrípeta, y pues todo esto tiene que aparecer de forma directa en nuestras ecuaciones de movimiento, las cuales van a depender pues estrictamente de los parámetros externos.
lo repito, la longitud de la cuerda, la masa, el valor de la gravedad y el ángulo θ con el cual yo libere mi sistema con respecto a esta línea vertical imaginaria. Denme un segundito, chicos. Llegó el compañero de grabación. Muy bien. Claro eso, entonces vamos a empezar con toda la dinámica de mi sistema. O sea que lo primero que tengo que hacer es intentar pintar esa situación que les mostré. O sea que voy a suponer una superficie horizontal fija. Esta superficie horizontal fija pues va a ser mi mano. Y desde este punto de interés pues va a salir una cuerda de longitud L. O sea que esa cuerda de longitud L pues voy a trazarla acá. Y sujetada a esta cuerda de longitud L pues yo voy a tener una masa determinada, o sea que esa masa determinada pues voy a ponerla como m chiquitita, y pues yo ya sé que esta cuerda de longitud L pues va a formar un ángulo θ, llamémoslo así, ¿cierto?, con respecto a la línea vertical imaginaria en nuestro caso. O sea que voy a tomar mi origen de pues mi sistema de referencia pues en este punto, este va a ser mi origen O, y pues yo tengo esta situación, ¿listo? Ojo, en uno de los extremos, cualquiera sea. O sea que ahora ¿qué voy a hacer? Ahora voy a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre esta masita, las fuerzas que están actuando sobre mi masita de interés. Y cuidado que acá estoy haciendo una subdivisión de mi sistema. Mi sistema de interés pues sería todo el péndulo. El péndulo simple está conformado por la masita M y la cuerda de longitud L. Pero me voy a centrar simplemente en la masita que está conectada a la cuerda de longitud L. O sea que yo sé que la masita pues va a tener una interacción con la Tierra. O sea que como tiene una interacción con la Tierra, pues acá voy a tener una componente del peso. Esto va a ser m por g. Y pues a lo largo de la dirección de la cuerda pues voy a tener esta componente de fuerza pues que va a ser la tensión. Y ya, ¿cierto? Vamos a ignorar los efectos de resistencia del aire y vamos a suponer que si yo libero mi sistema, como ya lo dije, desde un valor angular θ hacia la derecha con respecto a la línea vertical, viéndolo de frente, pues, ¿qué va a pasar con mi sistema? Un instante de tiempo después, pues mi masita M va a venir al otro lado y va a formar el mismo ángulo θ. Ahora, vamos a suponer que esta es una posición intermedia. Vamos a suponer que yo liberé mi sistema desde un valor angular θ mayor, ¿listo? Ahora, a partir de esta condición, pues voy a poner un sistema de referencia determinado. Yo ya sé que esta masita M que sigue una porción de trayectoria circular. Voy a pintar esta porción de trayectoria circular así, como esta línea punteada negra. Y pues, dado que sigue esta porción de trayectoria circular, pues voy a utilizar este sistema de referencia. Voy a poner un eje a lo largo de la dirección tangencial y un eje a lo largo de la dirección normal. Y voy a llamar este eje a lo largo de la dirección normal pues como mi eje Y. Sin pérdida de generalidad lo puedo poner así, es un nombre, ¿cierto? Y a lo largo de esta dirección tangente pues voy a poner mi eje X. Y voy a suponer una dirección determinada de movimiento. Voy a decir que mi masita M, pues en este caso, va subiendo. ¿Listo? O sea que en algún momento ella va a llegar al punto de máxima altura y la velocidad va a valer 0 y pues la dinámica del sistema va a empezar a ir al revés. Ahora, yo sé que esta componente del peso en términos de este sistema de referencia inercial puesto en la masa, cuidado que acá estoy tomando una foto de este instante de tiempo, yo sé que esta componente del peso pues la puedo descomponer en términos de este ángulo θ. O sea que, ¿dónde iría ese ángulo θ? Pues ese ángulo θ, dada la dinámica que nosotros tenemos ahí, pues tendría que venir acá. O sea que, claro, ya tengo pues todos los parámetros externos de mi sistema. O sea que cuando yo empiezo a hacer la sumatoria de fuerzas, pues ¿qué voy a tener? Para la masita M, que es mi masita de interés, pues yo voy a tener dos direcciones. Voy a tener una dirección Y, voy a suponer positivo acá y escribo sumatoria de fuerzas a lo largo de la dirección de Y. Y la sumatoria de fuerzas a lo largo de la dirección de Y, pues ya sabemos que va a ser igual a la masita por la aceleración centrípeta de mi sistema. Y a lo largo de la dirección de X, pues yo ya sé que escribo esta sumatoria de fuerzas tangente a la trayectoria, o sea que acá escribo sumatoria de fuerzas en X y esta cantidad va igual
a la masa por la aceleración tangencial. Y de esta primera ecuación que obtengo, pues de esta primera ecuación, pues hago la sumatoria de fuerzas a lo largo de la dirección de Y. O sea que a lo largo de la dirección de Y, pues me va a quedar la tensión menos una componente del peso que va a ser m por g por mi función trigonométrica coseno de teta, y todo esto va igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y para la sumatoria de fuerzas en X, pues voy a obtener una componente del peso que va a ser m por g por mi función trigonométrica seno de teta, y todo esto va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Y cuidado que esta expresión tiene un signo negativo. Si mi eje X es positivo hacia la derecha y esta componente del peso va a lo largo de la dirección negativa, pues acá tengo que poner un signo negativo. O sea que empecemos a estudiar la dinámica, ¿cierto? ¿Qué es lo que va pasando? A medida que mi cuerpo va subiendo, pues ¿qué pasa? Hay una componente del peso negativa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la aceleración tangencial es una aceleración tangencial negativa. O sea que mientras mi cuerpo sube, la aceleración se va a oponer a la dirección de movimiento. Eso quiere decir que mientras mi cuerpo sube, pues la velocidad va a ir disminuyendo. Llegar a un punto determinado, ¿cierto? Donde el cuerpo se detenga, y ahí la aceleración tangencial pues va a cambiar estrictamente de signo. Ya la componente del peso pues va a ser positiva, ya mi eje X va a empezar a ir positivo en la dirección del movimiento, o sea que esta aceleración va a ser una cantidad positiva y va a empezar a acelerar mi cuerpo desde una velocidad cero hasta un valor de velocidad máxima. Y lo mismo va a pasar cuando ya esté a la izquierda de la trayectoria circular. Se va a repetir toda esta situación de la aceleración tangencial, pero para el otro lado. Ahora, ¿qué va a pasar con esta componente de la aceleración centrípeta? Pues a medida que yo estoy describiendo esta trayectoria, recuerden que esta aceleración centrípeta, pues yo la puedo escribir como ¿qué? Yo la puedo escribir como b cuadrado sobre r. En este caso, el r es la longitud de mi cuerda. O sea que esta longitud es una constante. O sea que esta cantidad b va a ir cambiando en el tiempo. O sea que a medida que yo voy subiendo sobre esta trayectoria, pues yo sé que la magnitud de la velocidad va disminuyendo, y por tanto, ¿qué va a pasar? Por tanto, la aceleración centrípeta pues tiene que ir disminuyendo a medida que me voy moviendo sobre esta trayectoria que estoy pintando, ¿cierto? Subiendo. Y llegar a un punto donde la magnitud de la velocidad valga cero, y ahí, justo ahí, cuando la magnitud de la velocidad vale cero, pues la tensión va a ser igual a la componente del peso por el ángulo. Ahora, ¿qué va a pasar en el punto de máxima velocidad? Cuando el cuerpo suba y ya se devuelva, cuando el cuerpo se encuentre en esta posición. Pues cuando el cuerpo se encuentre en esta posición, ¿qué va a pasar con la aceleración tangencial y qué va a pasar con la aceleración centrípeta? Pues en este punto la magnitud de la velocidad es máxima, o sea que la aceleración centrípeta acá pues es máxima. Ojo que se ve bien, ¿cierto? Este coseno de teta empieza a ser relevante acá. Cuando teta valga cero, cuando el ángulo teta valga cero, pues estoy justo sobre la posición vertical, y eso quiere decir que coseno de cero vale 1, y la tensión tiene que ser igual a la componente del peso a lo largo de esta dirección. Y estas dos cantidades, cuando se maximizan, pues me dan el valor de velocidad máxima. ¿Y qué pasa en esta cantidad? Pues esta cantidad lo dejo como tarea, ¿cierto? Investiguen ahí qué pasa pues cuando la velocidad es máxima ahí. Muy bien. Péndulo simple, muchachos. Son estas dos ecuaciones de movimiento. Y pues ahí no hay nada más que contarme, muchachos. Bueno, no, mentira, sí hay muchas más cosas que contar, pero yo creo que eso es como lo relevante en este caso. Vamos a saltar ahora pues al péndulo cónico, listo. Voy a volver al experimento, voy a verificar cómo va la grabación, un segundito. Voy a volver pues al experimento, como ya se los dije, ¿cierto? Tenemos la cuerdita conectada a la masa M, y en el péndulo cónico pues voy a tener un punto fijo, y ya no voy a poner oscilar mi sistema en esta dirección, sino que voy a decir que este punto es fijo, y voy a suponer que mi sistema va a oscilar
con una velocidad angular constante. O sea que tengo esta trayectoria cónica. Claro, yo claramente puedo ver el cono, perdón, que la masita M, en este caso la navaja, pues está describiendo. ¿Y qué suposiciones tengo ahí, cierto? Claramente pues yo le estoy imponiendo un impulso acá, pero bueno, vamos a despreciar este efecto. Entonces lo primero, tengo un punto estático acá arriba, va a ser el punto desde el cual estoy sujetando la cuerda que tiene masa despreciable y una longitud L. ¿Y qué veo? Yo veo que para un valor determinado de velocidad, pues mi sistema está siguiendo una trayectoria cónica determinada. Lo interesante acá es qué pasa si, por ejemplo, yo empiezo a aumentar la magnitud de la velocidad. Si yo aumento la magnitud de la velocidad, por ejemplo, pues yo veo que la trayectoria cónica que antes estaba más baja, pues sube. Eso quiere decir que la trayectoria cónica que se está describiendo, pues va a depender de la magnitud de la velocidad. ¿Y cómo traducimos esto? Pues cuando yo tengo esta trayectoria cónica, esta porción de trayectoria cónica, pues yo sé que esa porción de trayectoria cónica sigue formando un ángulo determinado con una línea vertical imaginaria. ¿Listo? Se quédenlo ahí de nuevo. O sea que si la velocidad, si la magnitud de la velocidad, la rapidez acá, la velocidad angular es constante, pues ese ángulo que se forma con la línea vertical, pues va a ser una constante de movimiento. O sea que todas las cantidades relevantes de este sistema se tienen que medir en términos de los parámetros externos, insisto. ¿Y cuáles son los parámetros externos? Pues los parámetros externos en este caso, pues de nuevo, van a ser la longitud de la cuerda, la masa M, el periodo de oscilación. Ese es un periodo que yo puedo medir con un reloj. Digamos que yo tomo un punto cualquiera de la trayectoria circular de referencia. Si la velocidad, si la magnitud de la velocidad es constante, pues yo puedo parcharme con un reloj, ¿cierto? A mirar en qué instante de tiempo pasa por una posición determinada y cada cuánto tiempo se repite esa posición determinada. O sea que toda esta cantidad, pues puedo escribirla en términos de mis parámetros externos. Toda la dinámica del péndulo cónico, pues la puedo determinar en términos de esos parámetros. Insisto, los parámetros van a ser L, pues la masa M en cuestión, vamos a ponerla como M pequeñita, el valor de la gravedad, el periodo y digamos pues el ángulo teta, ¿cierto? Que forma con la línea vertical. Mientras que en el péndulo simple, pues los parámetros externos, ¿cuáles son? Son la longitud, la masa y el ángulo teta que se forma con la línea vertical. Ah, bueno, por supuesto también está la gravedad acá, ¿cierto? Y acá también debería agregar pues la gravedad. Y vuelvo al caso del péndulo simple. Miren que por ejemplo la aceleración tangencial, ¿cierto? Que es una incógnita del movimiento. La aceleración es una cantidad que yo no conozco. En cualquier punto de esta trayectoria circular, pues yo la puedo determinar en términos de ¿quién? En términos de la masa, que es un parámetro externo, en términos de la gravedad, que es un parámetro externo, y en términos del ángulo teta. Listo. O sea que ya puedo determinar la aceleración. Y la velocidad. Pues la velocidad acá, pues puedo determinarla sí o no en términos de cantidades de parámetros externos de mi sistema. Lo dejo ahí de tarea para que lo piensen. Salto ahora al péndulo cónico. O sea que ¿cómo voy a pintar esa situación? Pues voy a pintar esta trayectoria cónica. Vamos a pintarla lo mejor que podamos, más chiquitita, así. Y pues yo tengo, digamos, este cono acá de interés. O sea que este punto de acá arriba, O, pues es un punto fijo. Y pues yo ya tengo la longitud de la cuerda L y un valor angular determinado teta, pues que se va a formar con esta línea vertical. Teta, bueno, voy a ponerle alfa, ¿cierto? Para trabajarlo distinto pues al valor del péndulo simple. Vamos a ponerlo como alfa. O sea que acá no voy a tener teta, sino que voy a tener alfa. O sea que ¿cómo empiezo a escribir la dinámica pues de mi sistema?
yo sé que esta trayectoria que se está siguiendo acá abajo es una trayectoria circular, y si yo lo veo desde este punto, pues esto va a tener un radio determinado R, y ese radio determinado R pues es una cantidad que yo no conozco. O sea que vamos a hacer uso de la geometría acá, ¿cierto? Yo finalmente voy a tener este triángulo, vamos a pintarlo así, y pues yo sé que este triángulo, este va a ser mi punto de interés, pues por acá se va a encontrar la masita M en una posición determinada, la que voy a traducirla acá, masita M, y pues este ángulo pues va a ser mi ángulo alfa. Y yo ya sé que este valor, la distancia desde este punto central a este punto, donde se encuentra la masita M, pues va a ser R. Y claramente pues la hipotenusa de este triángulo pues va a ser la longitud de la cuerda en cuestión. O sea que yo puedo relacionar todas esas cantidades. Yo sé que mi función trigonométrica seno de alfa va a ser igual a ¿quién? Seno de alfa pues va a ser igual al cateto opuesto. O sea que acá pongo R sobre la hipotenusa L. Eso quiere decir que el valor R va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a L por mi función trigonométrica seno de alfa. Y una vez pues yo ya tengo claro el radio en términos de los parámetros externos, visto desde este sistema de referencia, digamos desde adentro de la trayectoria circular, pues yo ya puedo empezar a hacer transformaciones desde este punto visto desde afuera a este punto interno de la trayectoria circular pues que está describiendo mi masa. O sea que finalmente todo este péndulo cónico pues yo puedo estudiarlo en términos de la dinámica circular o del movimiento circular que ya vemos, que ya hemos visto, ¿cierto? En términos de esta transformación de lo que está escrita en términos de los parámetros externos de mi sistema. O sea que, claro, voy a empezar ahora pues a hacer un diagrama de cuerpo libre en una situación determinada, y pues voy a escribir las ecuaciones de movimiento de mi sistema. Y a partir de esas ecuaciones de movimiento pues voy a empezar a escribir unas cantidades internas en términos de los parámetros conocidos de mi sistema, y pues voy a determinar, por decir algo, ¿cierto? Voy a intentar determinar el periodo de oscilación de mi péndulo, en este caso. Entonces vamos a eso, ¿cierto? Voy a pintar entonces por acá la porción de trayectoria circular. Voy a pintarla acá, bien ordenada. Por acá tengo mi masita. Yo tengo por acá este punto de interés, este es mi cono. Estoy pintando el mismo de arriba. Y pues voy a pintar las fuerzas que están actuando sobre mi sistema. Las fuerzas que están actuando sobre mi sistema, pues yo ya sé que hacia abajo va a ser la componente del peso, M chiquitita por G, y pues hacia arriba voy a tener una componente de la tensión. Yo creo que acá hay que hacer una salvedad, listo. Cuidado con esta componente de la tensión, no la confundamos con esta T. Voy a cambiar esta T de periodo y voy a ponerla como P de periodo, listo. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre mi sistema? Pues sobre mi sistema no hay ninguna otra componente de fuerza externa pues a estas dos. O sea que en este caso el sistema de referencia a emplear pues sería un sistema de referencia que lo voy a escoger de la siguiente forma. Voy a escoger un eje Z hacia arriba, voy a escoger un eje X que va hacia el centro de la trayectoria y un eje Z, vamos a pintarlo así, perdón, un eje Y que va a lo largo de la dirección tangente a la trayectoria. Y esta componente, este eje Y, pues no va a actuar o no va a ser relevante en este caso, puesto que mi partícula está siguiendo un movimiento circular uniforme sobre esta trayectoria circular. Y es un movimiento circular uniforme, pues la aceleración tangencial en este caso es cero porque la velocidad angular es constante. O sea que todo lo estoy viendo desde este punto central, desde mi sistema de referencia, desde adentro. Y pues a partir de mi sistema de referencia de adentro voy a ver cómo se va a comportar mi cuerpo sometido pues a estas fuerzas que yo tengo acá. O sea que claramente, ¿cierto? Desde el dibujo anterior pues yo sé que el ángulo que forma la línea por donde va la cuerda con la línea imaginaria vertical pues es un ángulo alfa. O sea que si este ángulo alfa
tiene este valor acá, pues acá en esta línea pues también va a valer alfa, pues por el argumento de opuestos por el vértice. O sea que acá únicamente pues tengo que hacer una sumatoria de fuerzas a lo largo de la dirección de z. O sea que acá voy a tener sumatoria de fuerzas a lo largo de la dirección de z. Y la sumatoria de fuerzas a lo largo de la dirección de z pues va a valer 0. ¿Por qué va a valer 0? Pues mientras vimos la dinámica de mi sistema, si la velocidad permanecía constante, pues nosotros vimos que la masita no subía ni bajaba. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas a lo largo de la dirección de z pues tiene que ser igual a 0. La aceleración a lo largo de la dirección de z pues vale 0. O sea que de la sumatoria de fuerzas a lo largo de la dirección de z pues yo obtengo que la tensión por mi función trigonométrica coseno de alfa pues va a ser igual, o bueno, perdón, menos la componente del peso m por g pues va a ser igual a 0. Eso quiere decir que a partir de esta relación pues yo obtengo que t por coseno de alfa pues va a ser igual a m por g, y esta ecuación pues vamos a rotularla como la ecuación número 1 a lo largo de la dirección de z. Y ahora voy a hacer algo parecido a lo largo de la dirección de x. Y a lo largo de la dirección de x pues ¿qué voy a obtener? A lo largo de la dirección de x, vamos a hacerlo acá abajito, pues yo sé que el eje va positivo hacia el centro de la trayectoria circular en este instante de tiempo, o sea que acá me queda sumatoria de fuerzas en x, y esta sumatoria de fuerzas en x va igual a la masita chiquita por la aceleración centrípeta de mi sistema. Si yo lo veo desde mi sistema de referencia de adentro, pues yo veo que mi masita está siguiendo una trayectoria circular, y lo que hace que esa partícula siga esta trayectoria circular pues es la fuerza que va a lo largo de la dirección de x. O sea que a partir de esta ecuación pues yo voy a escribir lo siguiente: sumatoria de fuerzas a lo largo de la dirección de x. Acá escribo entonces t por mi función trigonométrica seno de alfa, y esto va igual a la masa por la aceleración centrípeta de mi sistema, y esta sería mi ecuación número 2. O sea que esas dos ecuaciones son las dos ecuaciones de movimiento pues para mi péndulo cónico, para la masita que está siguiendo esa trayectoria cónica en este caso. O sea que a partir de esas dos ecuaciones yo debería ser capaz de obtener el periodo de rotación de mi partícula en términos de las cantidades externas de mi sistema. Recuerden que todas las cantidades internas son incógnitas. Eso quiere decir que esta tensión es una incógnita, esta tensión es una incógnita y esta aceleración es una incógnita. O sea que puedo borrar esta t, ¿cierto? Esta incógnita de acá, ya la conté acá. Eso quiere decir que tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. O sea que ya puedo determinar todo a partir de los parámetros externos de mi sistema. Muy bien, entonces, ¿qué empiezo a hacer para determinar los parámetros externos de mi sistema ahí? Pues lo que voy a hacer a continuación es despejar, por ejemplo, la tensión en una y evaluarla pues en la otra, ¿cierto? Me da igual. Y pues lo que voy a buscar a partir de esa relación pues es encontrar el periodo, ¿listo? O sea que vamos a intentar ver esa deducción con cuidado, ¿listo? Voy a tomar entonces la ecuación número 1, y desde la ecuación número 1 pues voy a despejar la tensión. Eso quiere decir que la tensión pues va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a m chiquitita por g sobre mi función trigonométrica coseno de alfa. Es sencillo, ¿cierto? Y una vez pues tenga esto, pues evalúo 1 en 2. O sea que a partir de esa relación, pues donde me aparezca t, evalúo este resultado. O sea que acá me queda m por g, estoy viendo esta relación, m por g sobre coseno de alfa. Todo esto va multiplicado por seno de alfa, y todo esto va igual a la masa por la aceleración centrípeta. O sea que, ojo acá, ¿cierto? Esta masa que aparece a la izquierda se me muere con esta masa que aparece a la derecha. Y yo voy a escribir esta relación como ¿qué? Yo voy a escribir esta relación como g, que multiplica a mi función trigonométrica tangente de alfa, y esto va a ser igual a la aceleración centrípeta. Y recuerden que la aceleración centrípeta es b cuadrado
sobre R. Ojo, R. Y acá es donde está la dificultad del asunto, ¿cierto? ¿SR qué es? SR es la distancia desde la masita al sistema de referencia de adentro. No puede ser el L, ojo con eso, tiene que ser el R, porque yo todo mi análisis de aceleración centrípeta o de aceleración centrípeta lo veo desde adentro de la trayectoria circular. Y yo ya tengo una relación de R en términos de L y mi función trigonométrica seno de alfa. O sea que hay que tener full cuidado ahí. Listo, hay que aprender a manipular pues esa expresión. Ahora, por otro lado, ¿cierto? Muy distinto. Yo sé que en las trayectorias circulares en general, voy a pintar una trayectoria circular acá, cualquiera de radio R. Supongamos que la estoy recorriendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Pues ¿qué tengo? Yo sé que para esta trayectoria circular en general, pues la velocidad yo la escribo como ¿qué? Yo la escribo como R por omega. Y si quisiera pues desde este análisis de acá, de la trayectoria circular, pues recuperar mi análisis del péndulo cónico, pues lo único que tengo que hacer es tomar este punto y sacarlo del tablero. Una vez yo lo saque del tablero, pues la partícula sigue moviéndose en esta trayectoria circular y yo la estoy viendo desde acá afuera. O sea que todo el análisis se puede recuperar pues una vez yo aplique la transformación, ¿cierto?, que yo tengo allá arriba. O sea que, en resumidas cuentas, yo sé que la velocidad en general vista desde adentro pues va a ser igual a R por omega, la magnitud de la velocidad, la rapidez. Y yo sé que este movimiento en particular es un movimiento circular uniforme. O sea que como es un movimiento circular uniforme, pues este movimiento circular uniforme es periódico. O sea que yo sé que mi periodo, pues es que es 2pi sobre mi velocidad angular. O en general yo puedo escribir para el movimiento circular uniforme que mi velocidad angular es 2pi sobre el periodo. Eso quiere decir que el periodo, pues yo lo puedo escribir como 2pi sobre mi velocidad angular. Por tanto, mi velocidad, mi rapidez, perdón, yo la puedo escribir como R por omega. O sea que acá voy a tener que esto es 2pi por R. 2pi por R, perdón. Sí, 2pi por R sobre pues el periodo. Ok, ya que ya tengo una representación de la velocidad en términos de los parámetros conocidos. Ojo, el R, o sea que toda esta velocidad que yo tengo acá pues la voy a evaluar allá. O sea que cómo me va a quedar esa cantidad.